En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas, preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo, reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. Con una superficie de casi 4 millones de kilómetros cuadrados, Argentina se posiciona como el 8º país más grande del mundo. Posee 18 regiones ecológicas o ecorregiones, cada una con sus características climáticas y geográficas particulares. Las ecorregiones son ambientes donde un determinado tipo de flora y fauna están asociados a una ubicación geográfica. El clima y la geografía favorecen el desarrollo de ambientes específicos. Desde el punto de vista de la flora, Argentina posee aproximadamente 10.000 especies de plantas superiores que determinan la fisonomía del paisaje. Respecto a la fauna, en cada ecorregión habitan especies únicas en el mundo. Por sus extensiones, 3 de las más importantes reservas de biodiversidad de América del Sur tocan nuestro país. Esta semana recorreremos desde la Puna hasta los bosques patagónicos, desde la selva misionera hasta los montes de llanuras y estepas, cruzando el Chaco húmedo, el Chaco seco y la verde pampa. Observaremos y analizaremos estos ambientes desde el enfoque ecorregional, el más apropiado para pensar y planificar el cuidado y la conservación de nuestros ambientes. Hoy, ¿dónde se esconde el yaguareté? ¿Dónde se esconde el yaguareté? Porque soy Morena y estoy acá en la costanera de Posadas Misiones. Hola, me llamo Dante, tengo 10 años. Hola, soy Catalina Paz Lobato, tengo 11 años, vivo en Posadas Misiones y voy al 6º grado. Fuimos a preguntarle a los chicos y las chicas qué conocen de la selva. ¿Cómo te imaginás que es una selva? Con muchos árboles, animales. Con muchos pastos, hierba, árboles. No lluvioso ni tampoco muy soleado. Sería como nublado. ¿Qué sonidos te parece que sobresalen? Por ejemplo, los pájaros cantando. Los de los pájaros, cuatí, loros, muchos. ¿Qué llevarías si fueras de viaje de investigación a la selva misionera? Agua, comida, obviamente. Y también una cámara por si quiere captar algo. Papel, lápices y colores para dibujar. También llevaría muchas mantas porque si es de noche puede hacer mucho frío. ¿Conoces algún animal que habite la selva misionera? ¿Cuál? El cuatí, loro, tucán, yaguareté, loro, El yaguareté, arañas, mosquitos. Vi monos y casi me atacaron. Yo tenía un sándwich y ellos querían el sándwich, entonces, no, mío. Hay bastante humedad, mucha vegetación, se escuchan monos y el canto de diversas aves. ¿Sabés dónde estamos, Luca? Veo también gran variedad de insectos, más monos y lianas colgando de los árboles. Ya sé, es la selva. Exacto. Estamos en otra de las ecorregiones de nuestro país. Vamos al mapa. Vamos. Estamos aquí al norte de la provincia de Misiones, en la selva misionera o selva paranaense.
Es considerada una de las áreas de mayor diversidad de la Argentina. No está aislada, sino que forma parte del llamado Bosque Atlántico, una ecorregión del bosque subtropical que va desde la Serra do Mar de la costa brasileña hasta el este de Paraguay e incluye casi toda la provincia de Misiones. En la selva llueve casi todo el año. El clima es cálido y la vegetación es muy variada, vistosa y muy densa. ¿Y sabías que el suelo es de color rojo? Eso es porque contiene gran cantidad de hierro. Mirá, en esta ecorregión podemos distinguir dos zonas. La selva propiamente dicha, con árboles muy variados y especies de cañas o tacuaras, y la zona de los pinares, que se desarrolla en las partes más elevadas. Ahí el árbol dominante es el pino paraná o araucaria. Aquí el ser humano desarrolla muchas actividades. En la segunda mitad del siglo XIX, por ejemplo, comenzó la explotación yerbatera y maderera. Y a comienzos del siglo XX, la industria maderera se hizo fuerte. Aparecieron los cultivos forestales sobre áreas de la selva desmontada. Luego se expandió la actividad forestal a las que se agregaron las de yerba mate, té y tabaco. Siempre está la tensión entre producción y conservación. Como se ha degradado muchísimo la selva, también se creó un sistema de áreas protegidas. Fíjate, Luca, cerca de la mitad del territorio de la provincia está bajo alguna categoría de protección ambiental. Misiones tiene hoy 4 áreas naturales protegidas que son de jurisdicción nacional. Entre ellas, el Parque Nacional Iguazú, con las cataratas del Iguazú, y el Monumento Natural Nacional Saltos del Moconá. Las principales amenazas que afectan este territorio son la caza furtiva, la quema o la tala de bosques, el robo de madera y la pesca ilegal, entre otros delitos ambientales que afectan la biodiversidad. Demos un recorrido por las principales especies de su flora y su fauna. La selva paranaense posee la diversidad biológica más alta de las ecorregiones de nuestro país. Se desarrolla en pisos o estratos bien definidos. El estrato herbáceo en el piso de la selva, el estrato arbustivo con plantas de hasta 15 metros, un nivel intermedio formado por helechos y árboles en crecimiento, el estrato del dosel o esqueleto de la selva con árboles de hasta 30 metros y el estrato de los emergentes con gigantes de la selva que alcanzan los 45 metros de altura. Hay helechos de varias especies y plantas epífitas que son aquellas que se adhieren a los troncos de los árboles sin ser parásitas y aprovechan la humedad del ambiente. Misiones es famosa por sus orquídeas, concentrando el 50% de las especies que se encuentran en nuestro país. La flora y la fauna de la selva es muy rica en cantidad y variedad de especies. Si hablamos de invertebrados, se destaca por su variedad de mariposas, como la mariposa cebra y la terciopelo manchada, y diferentes tipos de arañas. Hay gran cantidad de especies de aves, como águilas, papagayos, loros y tucanes, entre las más vistosas. También abundan los mamíferos, como los murciélagos, los coatíes y los lobitos de río. Además, roedores, nutrias, carpinchos y el zorro pitoco. Los monos, como los carayá rojos o mono aullador rojo, y los monos caí son distintivos de la zona. También se pueden encontrar lemures, tapires y osos hormigueros. Y felinos como el yaguareté, el puma y el ocelote. Víboras y serpientes como la curiyú, boiguazú, la culebra verde y algunas como la yará y la cascabel que son muy pero muy venenosas. También son propios de la zona tortugas, lagartos, yacarés y caimanes. Aquí viven más de 10 especies de ranas diferentes, como la rana tacuarera, también llamada rana de ojos rojos, la rana trepadora enana, rana criolla, rana de vientre manchado, rana lechosa y muchas más. La ecorregión de la selva misionera ocupa apenas un 1% de nuestro territorio y allí concentra la mitad de todas las especies de plantas y animales del país. Ese rugido es de un yaguareté. Escuchen. Como antes el yaguareté andaba por un inmenso territorio, son muchas las culturas y comunidades que lo conocen y nombran. Y hay algunas que lo toman como un animal sagrado.
Yaguareté es el nombre de origen guaraní y significa la verdadera fiera. Su nombre científico es Panthera onca. Sigiloso, misterioso, fuerte, con esas características no es raro que sea el protagonista de leyendas, mitos y también de anécdotas e historias de nuestros pioneros y de quienes hoy habitan cerca del monte. Uy, qué interesantes esas historias. Y escuchá este dato, en el continente americano es el felino más grande de todos. Y es el tercero en corpulencia a escala mundial, después del tigre de Bengala y el león. Su cuerpo mide entre 150 y 180 centímetros de largo. ¡Wow! ¡Sigue! 150 y 180. Y a ese largo hay que sumarle 70 a 90 centímetros que mide la cola. Su altura está entre los 65 y 80 centímetros. Y su peso, si bien habitualmente ronda los 70 a 90 kilogramos, llega en algunas ocasiones hasta los 135 kilogramos. Y algo más, Luca. El yaguareté es un excelente nadador, un caminador incansable, solitario y muy territorial. Es un predador que está en la cima de la cadena alimentaria. Tiene una dieta amplia y variada. Se alimenta tanto de grandes vertebrados como el tapir, chanchos de monte o venados, como también de yacarés y presas menores como coatíes, tortugas, lagartos, aves, peces, etc. Los predadores carnívoros se alimentan de consumidores de especies vegetales y van regulando sus poblaciones. Estos, a su vez, controlan las comunidades vegetales e influencian la distribución de polinizadores, aves e insectos. Es decir, si se afecta una especie, se produce un desajuste en el ecosistema que impacta sobre las otras especies, provocando un desequilibrio. Veamos en detalle qué se está haciendo para cuidar a esta especie. A comienzos del siglo XX, el hábitat del yaguareté se extendía hasta la Patagonia. La caza ilegal y la pérdida de hábitats naturales, entre otras cosas, disminuyó la población en un 95%. En el año 2001 se declaró al yaguareté como monumento natural. Esta es una forma utilizada para proteger la especie. En la actualidad se calcula que en nuestro país existen solo 250 ejemplares. El Plan Nacional de Conservación del Yaguareté es una estrategia para su conservación que incluye numerosos organismos y jurisdicciones. Es decir, que no es un plan solo de la provincia de Misiones, ya que el animal habita una zona más amplia. El control de la caza furtiva, la promoción de prácticas que mejoren la convivencia con las poblaciones locales y un mayor acceso a la información y educación ambiental son parte de las medidas empleadas para su conservación. Desde el 2006, un grupo de investigadores hace un seguimiento exhaustivo de los ejemplares de yaguareté y siguen sus movimientos para ver por dónde se desplazan. Las asociaciones de protección trabajan incansablemente en la transmisión de conocimientos a la población y en la difusión de esta problemática. Es importante conocer que el yaguareté sigue en peligro de extinción y cada uno y cada una, desde nuestro lugar, podemos colaborar con informar para ayudar a preservarlo. Queremos seguir viendo al yaguareté desplazándose por sus tierras como poderoso guardián de la naturaleza. En su libro Cuentos de la Selva, el escritor uruguayo Horacio Quiroga nos abrió la puerta a la inconmensurable naturaleza de la selva misionera. Quiroga pintó con letras los paisajes verdes y colorados de Misiones y le puso palabras a la fauna para adueñarse de ese mundo salvaje y hacer aflorar emociones y pasiones. Recorremos esa naturaleza y su relación con el hombre, viviendo el peligro, los conflictos de intereses, la brutalidad humana y también la ternura, con pequeñas dosis de humor. En el cuento Las medias de los flamencos relata la historia de un gran baile que cierta vez dieron las víboras. Todos los animales se adornaron con sus mejores galas, menos los flamencos, que en ese momento tenían las patas blancas. Envidiando los trajes de los invitados y sobre todo el de las víboras de coral, deciden buscar medias coloridas para ponerse y enamorar a las víboras. Pero aunque buscan y buscan, no encuentran lo que necesitan. Vamos a ver qué sucede entonces. Entonces, un tatú, que había ido a tomar agua al río, se quiso burlar de los flamencos y les dijo:
haciéndoles un gran saludo. Buenas noches, flamencos, yo sé lo que ustedes buscan. No van a encontrar medias así en ningún almacén. Tal vez haya en Buenos Aires, pero tendrán que pedirlas por encomienda postal. Mi cuñada la lechuza tiene medias así. Pídanselas y ella les va a dar las medias coloradas, blancas y negras. Los flamencos le dieron las gracias y se fueron volando a la cueva de la lechuza. Y le dijeron: buenas noches, lechuza. Venimos a pedirte las medias coloradas, blancas y negras. Hoy es el gran baile de las víboras y si nos ponemos esas medias, las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Con mucho gusto, respondió la lechuza. Esperen un segundo y vuelvo enseguida. Y echando a volar, dejó solos a los flamencos y al rato volvió con las medias. Pero no eran medias, sino cueros de víboras de coral, lindísimos cueros recién sacados a las víboras que la lechuza había cazado. Aquí están las medias, les dijo la lechuza. No se preocupen de nada, sino de una sola cosa. Bailen toda la noche, bailen sin parar un momento. Bailen de costado, de pico, de cabeza, como ustedes quieran, pero no paren un momento, porque en vez de bailar van entonces a llorar. Pero los flamencos, como son tan tontos, no comprendían bien qué gran peligro había para ellos en eso, y locos de alegría se pusieron los cueros de las víboras de coral como medias, metiendo las patas dentro de los cueros que eran como tubos. Y muy contentos se fueron volando al baile. Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos les tuvieron envidia. Las víboras querían bailar con ellos únicamente, y como los flamencos no dejaban un instante de mover las patas, las víboras no podían ver bien de qué estaban hechas aquellas preciosas medias. Pero poco a poco, sin embargo, las víboras comenzaron a desconfiar. Cuando los flamencos pasaban bailando al lado de ellas, se agachaban hasta el suelo para ver bien. Las víboras de coral, sobre todo, estaban muy inquietas. No apartaban la vista de las medias y se agachaban también tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos, porque la lengua de las víboras es como la mano de las personas. Pero los flamencos bailaban y bailaban sin cesar, aunque estaban cansadísimos y ya no podían más. Las víboras de coral, que conocieron esto, pidieron enseguida a las ranas sus farolitos, que eran bichitos de luz, y esperaron todas juntas a que los flamencos se cayeran de cansados. Efectivamente, un minuto después, un flamenco, que ya no podía más, tropezó con el cigarro de un yacaré, se tambaleó y cayó de costado. Enseguida, las víboras de coral corrieron con sus farolitos y alumbraron bien las patas del flamenco. Y vieron que eran aquellas medias, y lanzaron un silbido que se oyó desde la otra orilla del Paraná. «No son medias», gritaron las víboras. «Sabemos lo que es. Nos han engañado. Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias. Las medias que tienen son de víboras de coral». Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo porque estaban descubiertos, quisieron volar, pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola pata. Entonces las víboras de coral se lanzaron sobre ellos y enroscándose en sus patas les deshicieron a mordiscones las medias. Les arrancaron las medias a pedazos, enfurecidas, y les mordían también las patas para que murieran. Los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado para otro, sin que las víboras de coral se desenroscaran de sus patas. Hasta que al fin, viendo que ya no quedaban un solo pedazo de media, las víboras los dejaron libres, cansadas y arreglándose las gasas de sus trajes de baile. Además, las víboras de coral estaban seguras de que los flamencos iban a morir, porque la mitad, por lo menos, de las víboras de coral que los habían mordido eran venenosas. Pero los flamencos no murieron. Corrieron a echarse al agua sintiendo un grandísimo dolor. Gritaban de dolor, y sus patas, que eran blancas, estaban entonces coloradas por el veneno de las víboras. Pasaron días y días, y siempre sentían terrible ardor en las patas, y las tenían siempre de color de sangre, porque estaban envenenadas. Hace esto muchísimo tiempo, y ahora todavía están los flamencos casi todo el día con sus patas coloradas metidas en el agua, tratando de calmar el ardor que sienten en ellas. A veces se apartan de la orilla y dan unos pasos por tierra para ver cómo se hallan. Pero los dolores del veneno vuelven enseguida y corren a meterse en el agua. A veces el ardor que sienten es tan grande que encogen una pata y quedan así horas enteras porque no pueden estirarla. Esta es la historia de los flamencos, que antes tenían las patas blancas y ahora las tienen coloradas. Todos los pescados saben por qué es y se burlan de ellos. Pero los flamencos, mientras se curan en el agua, no pierden ocasión de vengarse, comiendo a cuanto pescadito se acerca demasiado a burlarse de ellos. Este fue un fragmento del cuento Las medias de los flamencos de Horacio Quiroga del libro Cuentos de la Selva.
preguntamos a los pibes y las pibas de todo el país qué saben sobre la selva y el yaguareté. ¿Cómo crees que se cuida una selva? Yo pienso que está bien que cacemos, porque después de todo, si no, no vamos a tener comida. Pero también hay que respetarla, y también los animales en peligro de extinción, por ejemplo el yaguareté. Plantando árboles y no talándolos. No contaminando el ambiente. ¿Quiénes pensás que lo hacen? En especial los que trabajan por ahí en campos. Son con los guardabosques. Gente con propósitos, con trabajos, que sería cuidar a la gente, cuidar a los animales, perdón. ¿Te animás a dibujar un yaguareté? ¿Qué te gustaría preguntarle a alguien que trabaja cuidando que el yaguareté no se extinga? ¿Qué tan divertido podría ser? ¿Cómo sería su vida cotidiana cuidando los animales? ¿Qué tuvo que sufrir para que no se extingan los yaguaretés? Saber más específicamente, porque ellos sí saben. También quiero saber un poquito más. María Victoria Alves de Castro es profesora en Geografía y Educación Ambiental, licenciada en Geografía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y actualmente cursa la maestría en Ambiente y Desarrollo Sustentable en la Universidad Nacional de Quilmes. Bienvenida María Victoria y muchas gracias por acompañarnos. Hola chicas y chicos, soy María Victoria Alves de Castro, soy profesora de Geografía y Educación Ambiental, soy docente e investigadora. ¿Es importante enseñar sobre la diversidad ambiental en nuestro país? ¿Por qué? Sí, totalmente. Es importante enseñar sobre estos temas porque aprender sobre la diversidad ambiental y las características particulares de cada uno de los ambientes de este país permite primero entender las particularidades de cada uno de ellos y después poder entender con sus características cuáles son las problemáticas ambientales que hoy atraviesan a cada uno de estos ambientes. ¿Cómo se construye una ciudadanía responsable con el ambiente desde la escuela? En principio, creo que con información legítima, con información sistematizada sobre las problemáticas ambientales que tiene Argentina, con sus causas, con el desarrollo de estas problemáticas para que cada niño y niña pueda abordar una actitud responsable en torno a esas problemáticas y además poder exigir su derecho a un ambiente sano. ¿Qué actitudes colectivas en relación al ambiente son urgentes? En principio, creo que en forma colectiva necesitamos generar una nueva ética para la tierra, ¿no? O sea, una nueva forma de habitar esta tierra, nuestra casa común, y hacer, digamos, una apropiación de los recursos diferente a lo que venimos haciendo, ¿no? O sea, necesitamos una ética nueva de nuestra relación con la tierra. ¿Por qué es importante la sanción de la Ley de Educación Ambiental? Porque, en primer lugar, establece el derecho a educarnos ambientalmente en forma integral para todos y todas. Hasta acá veníamos teniendo por ahí la posibilidad de educarnos en estos temas y era que surgía desde alguna iniciativa docente, una iniciativa educativa institucional, pero hoy es un derecho para todas y todas. Además, establece la sustentabilidad como un proyecto social, ¿no es cierto? Habla del respeto a las comunidades originarias. También plantea la capacitación docente inicial y continua en todos los niveles, la generación de recursos pedagógicos y estrategias metodológicas para abordar lo ambiental en la escuela. Asimismo, también plantea una educación ambiental con la participación ciudadana, que eso es un eje muy importante también a destacar. ¿Qué recomendarías a alumnos y alumnas y a los docentes y las docentes respecto a esta temática? Lo ambiental es urgente, lo ambiental tiene una salida que es colectiva, entonces a los docentes motivarlos a trabajar más que nunca y en forma comunitaria, unida con los colegas, o sea, generando proyectos interdisciplinarios, no desde una sola área. Lo ambiental va más allá de la ciencia natural, de las ciencias sociales y creo que
en proyectos transversales podemos trabajar profundamente la construcción de pensamientos críticos en nuestros estudiantes. Además, escuchar a los estudiantes lo que ellos vivencian en sus propios ambientes locales, eso es muy importante a la hora de generar proyectos, y a las y los estudiantes comprometerse cada vez más. Son una generación muy consciente de lo que sucede, a diferencia de generaciones pasadas, pero es necesario emprender en forma colectiva cada vez más. Agradecemos muchísimo tu presencia y que nos hayas ayudado a comprender estos conceptos. Magalí, todavía me parece escuchar esos cantos de pájaros y esos aullidos de monos de la selva misionera en mi cabeza. Ha sido un paseo muy intenso por esa ecorregión tan importante de nuestro país y un bello recorrido por la flora y la fauna de la selva. Conocimos un habitante único de la selva paranaense, el yaguareté. Y fuimos tras los pasos de su cuidado y preservación al mencionar el Plan Nacional de Conservación del Yaguareté. Nos deleitamos con un relato de los cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Y conversamos con nuestra entrevistada especial, María Victoria Alves de Castro, acerca de la importancia de la educación ambiental en el ámbito escolar. Impresionante el rugido del yaguareté, ¿no? Impresionante, y un poquitito de pavor también me dio, pero quedé maravillado con el trabajo de exploración de esta semana por todas esas ecorregiones. Hablando de la semana, vamos a recordarles a los chicos y chicas nuestro tema de la semana próxima. ¿Cómo acercarnos a San Martín?